Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Vicente Ballesteros Vargas. Soy estudiante de la Universidad Ibero de San de México, la licenciatura en Nutrición Aplicada del quinto semestre de la materia Fisiopatología aplicada en 1, la actividad es autorreflexión de la unidad 2, Fisiopatología de las enfermedades metabólicas. Mi docente es Enrique Aros Palominos y el día de hoy te voy a presentar una reflexión de lo aprendido en esta unidad. Empezaré por las definiciones de los tratados de los carbohidratos, lípidos, proteínas y tiroides, para continuar con la definición del concepto del síndrome metabólico, su diagnóstico y el objetivo que tiene la intervención del nutriólogo en el síndrome metabólico. Por último, te voy a mencionar la importancia que tiene conocer la fisiopatología de los trastornos metabólicos para mí, la relación que tiene con la nutrición y con el perfil para mi egreso como nutriólogo. Empezaré por la definición de los trastornos de los carbohidratos. Los trastornos de los hidratos de carbono son errores innatos del metabolismo que afecta al catabolismo y anabolismo de los hidratos de carbono, es decir, la incapacidad para utilizar eficazmente los metabolitos de estos. Entre los que destacan está la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2, entre otras, que para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta pancreática inicia un proceso que termina con el aumento de la masa celular, produciéndose una mayor cantidad de insulina, y con el tiempo la célula beta pancreática pierde la capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la resistencia a la insulina, en donde aparece finalmente la hiperglucemia, iniciándose en los estados postprandiales y luego en ayunas, y a partir de los cuales se establece el diagnóstico de la diabetes mellitus. Los trastornos de los lípidos son un conjunto de enfermedades asintomáticas que, como factor común, son causadas por la falta de concentraciones anormales de la lipoproteína sanguínea, que se definen principalmente por la dislipidemia, que tiene la capacidad de alterar el funcionamiento del endotelio y depositarse en las placas del ateroma. La acumulación de la placa de ateroma en las paredes de las arterias ocasiona la obstrucción de la irrigación sanguínea. Las placas pueden depositarse y provocar la aguda de la arteria mediante un coágulo, y en consecuencia se presenta el infarto al miocardio. El trastorno de las proteínas son enfermedades hereditarias o errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos cuyo efecto inicial se debe a una alteración del ADN, que como consecuencia altera la función de una proteína que a su vez altera la función de las células de los órganos, dentro de los que destacan el jarabe de arce, la fenilcetonuria y la citrullinemia. Esta última es un trastorno hereditario autosómico recesivo del metabolismo del ciclo de la urea y de la detoxificación del amonio, caracterizada por las concentraciones séricas elevadas de la citrullinemia y amonio, que es causada por una deficiencia en la enzima arginoglucinato sintetasa del ciclo de la urea. El trastorno de la tiroides se produce cuando éste no produce la cantidad adecuada de la hormona tiroidea, o bien se presenta un bulto o nódulo. Existen tres tipos principales de trastornos de tiroides: el hipertiroidismo, cuando no se produce suficiente hormona tiroidea; el hipotiroidismo, cuando se produce un exceso de hormona tiroidea; y el cáncer de tiroides. El hipotiroidismo ocurre cuando el sistema inmune confunde a las células tiroides y sus enzimas con agentes invasores y las ataca. En consecuencia, no quedan suficientes células tiroides y para producir una cantidad adecuada de hormonas tiroides. Bien, se denomina síndrome metabólico al conjunto de alteraciones metabólicas constituido por obesidad central, la disminución de las concentraciones de colesterol unido a las proteínas de alta densidad, a la elevación de la concentración de triglicéridos y al aumento de presión arterial y a la hiperglucemia. Cabe destacar que para su diagnóstico se han establecido valores de referencia como los de la Federación Internacional de Diabetes, que nos dice que debemos de tener una obesidad central no mayor a 102 centímetros para hombres y no mayor a 88 centímetros para mujeres,
una elevación de triglicéridos no mayor a 150 miligramos por decilitro en hombres y mujeres, un colesterol bueno no menor a 40 miligramos por decilitro en hombres y 50 miligramos en mujeres, una presión arterial de 130-85 de milímetros de mercurio y una hiperglucemia de 100 miligramos por decilitro, destacando que solo se requiere tener 3 de las 5 anomalías para diagnosticar síndrome metabólico. En cuanto al objetivo del diagnóstico, este debe ser dirigido a la pérdida de peso, mejorar la situación nutricional del paciente y prevenir su deterioro. La pérdida de peso debe resultar de una menor ingesta calórica, con una disminución de 500 a 1000 kilocalorías por día, con una dieta baja en grasas saturadas, grasas trans y colesterol, así como la reducción en el consumo de azúcares simples y el aumento de ingesta de frutas y verduras y cereales complejos. La importancia de conocer la fisiopatología de los trastornos metabólicos es identificar las enfermedades metabólicas y sus características desde un punto de vista fisiopatológico para entender cómo se alteran los mecanismos del organismo en la enfermedad, identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de la problemática nutricional para llegar a un buen diagnóstico nutricional. Ello me va a permitir realizar una buena intervención nutricional adecuada al paciente. Con relación con la nutrición, existe una frase que dice que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina, Hipócrates 400 a.C. Los hábitos alimenticios desequilibrados, comer en exceso de alimentos ricos en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, así como azúcares simples y bebidas endulcorantes, estos pueden llevar principalmente al sobrepeso y después a obesidad misma, que está relacionada con factores determinantes en el síndrome metabólico. Recordemos que en pacientes obesos se observa una sobreexpresión de la actividad de la beta hidroxisteroide deshidrogenasa, lo que se asocia con la hipertensión arterial, resistencia a la insulina y la dislipidemia, entre otros problemas de salud. En relación con mi perfil de egreso, me va a permitir identificar y analizar situaciones similares en los pacientes, identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de la problemática nutricional y realizar abordajes nutricionales adecuados a cada problemática. En cuanto a la importancia de la fisiopatología de los trastornos metabólicos, para mí radica en varios motivos. El primero es identificar cada una de las enfermedades metabólicas que integran el síndrome metabólico y sus valores de referencia, analizar la situación de cada caso en particular desde un punto de vista fisiopatológico, causas, desarrollo, afectaciones y factores de riesgo para poder realizar la intervención nutricional como eje terapéutico. Tercero, identificar los factores de riesgo para evitarlos o revertirlos lo más temprano posible y, por último, en base a este análisis, realizar el diagnóstico y recomendaciones nutricionales. En cuanto a la relación con la dieta, esta debe estar dirigida a la pérdida de peso, realizar un cambio en el estilo de vida por uno más saludable, evitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, así como evitar las bebidas ricas en azúcares y vincular la actividad física deportiva. En cuanto a mi perfil de egreso, en esta unidad he podido aprender las bases que fundamentan la fisiopatología de las enfermedades metabólicas para entender mejor cómo abordar todos estos procesos patológicos, comprender estos trastornos y descubrir los medios para evitarlos o revertirlos, como se alteran los mecanismos de funcionamiento normal del cuerpo, y entender mejor el proceso fisiopatológico para llegar al diagnóstico nutricional, para poder ofrecer un plan de alimentación más adecuado y eficaz que me permita un buen desarrollo como profesional de la salud en los trastornos de los hidratos de carbono, como es la diabetes mellitus, los trastornos principalmente de las dislipidemias y los trastornos de las proteínas, como son las metabopatías congénitas de los aminoácidos. Creo que por eso sería todo para mí y gracias.